son las 7:49 de la mañana y ya tenemos a nuestro primer invitado listo, profesor. Así es, como lo habíamos dicho durante esta semana que abordamos el tema y cuando lo abordamos dijimos, bueno, mejor es pedirle al propio director general de ingresos que nos explique cómo es el asunto. Nuestro invitado obviamente es el señor director, don Publio de Gracia. Director, buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está, profe Flor? Sergio también luego por ahí, y a todos los amigos de Panamá en directo. Un gusto y un placer estar en su nueva casa y siempre con mucho gusto para atenderle sus preguntas. Gracias. Óigame, esta semana estuvimos hablando, ¿quién era el invitado? Flor? De No la me acuerdo. facturación electrónica, un invitado de una empresa. Ah, sí, era una empresa que planteaba sus servicios y nos hablaba de la facturación electrónica, pero tanto Flor como yo advertíamos que ahí hay un tema porque si a uno le emiten la factura en papel térmico, eso con el tiempo se borra. Y lo que él nos decía es que hay una fórmula, ¿no? Que la propia DGI ha implementado. Sí. ¿Cómo es? No, principalmente en el tema de la factura. Hay que recordar, para hacer un poquito de docencia, principalmente a los que nos están escuchando, que a partir del 1 de junio de este año se inició la obligación para que las personas o comerciantes, actividades obligadas que tienen equipos fiscales, introducieran un dispositivo de transmisión para que la Dirección General de Ingresos pudiese tener en tiempo real la información de cada una de las máquinas y qué se estaba comprando, qué bien y servicio se estaba de alguna manera facturando. Paralelamente, como creíamos que lo mejor era que hubiesen opciones para los contribuyentes obligados, también iniciamos la masificación de la factura electrónica. Todos los contribuyentes obligados a tener equipos fiscales ahora pueden elegir transitar a la factura electrónica. En relación con la pregunta, profesor y Flor, y entiendo que es así, actualmente existe un plan piloto que fue la primera parte iniciada en el gobierno anterior sobre la factura electrónica. Algunas actividades, por ejemplo, uno va a una ferretería famosa del lugar, etcétera, etcétera, o un supermercado famoso también, le genera un comprobante auxiliar de factura electrónica. Ese comprobante es que la compra que se ha generado se la pueden documentar a través de este nuevo papel que tiene ciertas fortalezas en comparación con la generada con la máquina fiscal, ya que no tiende a no deteriorarse en el tiempo. Pero principalmente está en que uno, al momento de recibir esa factura, puede pedirle al local comercial, mira, necesito que me envíes esto a mi correo para yo tenerla guardada para que el próximo año que yo vaya a hacer la declaración de renta pueda deducirla de los gastos cuando sea pertinente o bien solicitar una devolución. Funciona como Eso nos va a ayudar grandemente. Funciona como la factura fiscal, que es la que recibimos en la mayoría de los comercios ahorita. La factura fiscal que regularmente se recibe y que a veces no las quieren dar y nos dan vuelta y hay que exigirla pidiendo su factura, es generada por una máquina fiscal, una impresora fiscal. Esa impresora fiscal hemos observado, más que todo en estos tiempos, que por ejemplo uno se limpia las manos con alcohol y termina como yéndose la tinta, por llamarlo así. Pero lo que existe actualmente y aún va a existir por un tiempo es esas opciones para el contribuyente, porque tampoco veíamos justo que, principalmente más en medio de la pandemia, obligar a todos a irse a la factura electrónica, sino más bien lo que hicimos es que las personas que desean mantener equipo fiscal, introducir el dispositivo de transmisión. Eso nos ayuda a la Dirección General de Ingresos a tener una trazabilidad de las compras, de las ventas, que regularmente a veces algunos comerciantes estaban no entregando la factura y por lo tanto no se generaba la impresión y el proceso final, porque te daban la precuenta, por ejemplo, o no te daban la factura y no se digitaba o no la digitan en las máquinas fiscales. A través de la factura electrónica eso no se va a poder hacer porque la empresa que obligada inmediatamente va a transmitir la información, y también ahora con los equipos fiscales, con el dispositivo de transmisión, la Dirección General de Ingresos, a través de lo que hemos denominado una plataforma de servicio llamada Placef, que hemos desarrollado con la IG, vamos a tener inmediatamente se digite en la máquina fiscal, precuenta o no precuenta, vamos a recibir inmediatamente la información aquí a la dirección. Es más seguro. Sí, mucho más seguro, principalmente para garantizar el cumplimiento tributario. Al final también termina ayudando
a los comerciantes, porque todo va a tenerlo en digital, no va a tener que imprimir la factura, revisarla, sacarla manualmente, sino que eso va generándose a través de los programas que los distribuidores de máquinas fiscales tienen para estas empresas obligadas, o bien lo que realmente deberíamos nosotros impulsar, o si yo tuviese la oportunidad, porque cada uno debe revisar sus números, si realmente mejor se transita la factura electrónica, que en algún momento va a ser el sistema más usado y que al final se va a decidir utilizar más en la Dirección General de Pero Impuestos. además de más seguro, yo me imagino que el proyecto llevará su fase final exitosa, es en algún momento eliminando el papel. Correcto. La idea, como acaba de plantear el profesor, dentro de las bondades y beneficios que tiene la factura electrónica, está en la eliminación progresiva de la utilización de los papeles. Por ejemplo, cuando uno va a un centro comercial en otro país, principalmente a los que hemos tenido la suerte de ir a Estados Unidos, cuando uno va a un mall, por ejemplo, te piden, oye, ¿te imprimo o no te imprimo la factura fiscal? Te lo envía a tu correo. Ahora en Panamá va a existir esa posibilidad. Ya existe algún plan piloto en algunas tiendas del plan que ustedes pueden decir, te lo mando por correo o te lo mando o te lo imprimo, ¿no? Que es el comprobante auxiliar de la factura electrónica. Pero al final lo que se quiere es que todo sea digital. Ahí está, don Publio, es la pregunta, porque justamente ese mismo ejemplo yo lo utilizo con nombre y apellido sin ningún problema. Las tiendas de Felipe Mota, por ejemplo. Cuando estás pagando en la caja te dicen, le imprimo la factura o se la manda al correo. Y yo digo, mándeme al correo. ¿Qué es lo que debe hacer el ciudadano una vez, en el caso de Felipe Mota, creo que dijimos también que Novi, alguien dijo que Novi también la está enviando. En Novi, sí. Cuando la tienes en tu correo, ¿qué debes hacer con esa factura? Lo que debemos hacer es organizarnos, tener nuestras carpetas y nuestros archivos, porque, profesor, muchas veces es parte de la falta de la cultura tributaria. Por ejemplo, si uno va a una tienda y eso que compro en esa tienda de ferretería que usted me indica, y eso lo utilizo para mejorar algo de la oficina, por ejemplo, es un gasto deducible que yo puedo presentar en la declaración de renta, y hasta por qué algunos servicios que me brinda. Voy a un médico o voy a comprar gastos escolares en una farmacia de la localidad o a un supermercado. Esos gastos terminan siendo deducibles, pero adicional poder solicitar una devolución de impuestos. Entonces lo que tenemos que fomentar principalmente es la cultura de pedir la factura, de que sepamos cuáles facturas me sirven a mí para mi declaración de renta del siguiente año o bien para solicitar una devolución de impuestos. Eso es importante. A través de nuestras redes sociales estamos continuamente haciendo webinars y también comunicando para que el contribuyente o ciudadano común pueda también tener o refrescar esa información o bien aprender un poquito más sobre los temas tributarios. Aquí me dice un oyente que seguirá siendo igual con la prefactura. Los comercios seguirán usando sus sistemas particulares para las precuentas. No, la precuenta principalmente en los restaurantes se entiende porque cuando uno le lleva la precuenta es para que el cliente le diga, estoy de acuerdo con la cuenta, ya que yo consumí esto, por lo tanto, luego me traen regularmente la máquina para pagar a través de una tarjeta o pido pagar o lo pago en efectivo, pero regularmente no te traen luego la factura fiscal. Entonces, allí hay que tener más por parte de la persona que está recibiendo los bienes y servicios, es que pidan la factura. No se retiren del centro comercial, recordando también que la ley y el Código Fiscal establece que si hay un inspector de la DGI fuera del local comercial y te pide tu factura donde estás, el que termina pagando o recibe una multa es la persona que no pidió la factura. Obviamente es un tema que no buscamos crear, ni la multa es parte realmente de lo que queremos impulsar, sino más bien el cumplimiento voluntario de las personas. Es ahí donde nosotros tenemos que pedir la factura porque al final uno termina pagando ese 7% y ese 7% no es del restaurante, no del local comercial, ese 7% tampoco es del Estado, perdón, no es del gobierno, es del Estado panameño, es decir, de todos los panameños que recaudamos a través de ese impuesto indirecto llamado ITBMS. Ahora, lo que hay que tener claro entonces es que la dichosa precuenta no es un documento Oficial, ¿no? formal, oficial, legal. No Además lo es. dice documento no fiscal. A veces te tiran también una factura, un papel que parece una factura, pero ustedes leen ahí
documento no fiscal o no fiscal. Entonces, uno tiene que verificar que aparezca el logo de la DGI, el RUC y la información correspondiente, y ahí a veces también se genera un código de barra y también un número de serie. Importante que te den la factura. Entonces, uno, no hay que dejarse confundir, y no digo que lo hagan a propósito, cuidado, pero no se confunda usted cuando le dan la dichosa precuenta o lo no fiscal. Eso lo están haciendo, como acaba de decir el director de la DGI, para que usted verifique lo que va a pagar. Después que usted tiene que pedir la factura, cuando una vez paga. Allí es, ¿no? Correcto. Y además, profesor, a través ahora de los dispositivos de transmisión, el dispositivo le va a decir a la DGI cuando se genera esa precuenta. Por lo tanto, obviamente se va a detectar, oye, generaste una precuenta, pero no generaste una factura. ¿Qué está pasando allí? Y toda esa matriz la vamos a tener. Por lo tanto, se reduce la posibilidad para que los comerciantes puedan intentar evadir. Por eso, y la tecnología ayuda grandemente, los datos, por lo tanto, a través del PLACEF que tenemos junto a la AIG, vamos a tener esa información en la Dirección General de Ingresos. Don Publio, necesito que me dé un minuto, porque son las 8 en punto y el Flor tiene información que compartir en directo con los oyentes y regresamos con una pregunta adicional que le tengo. Usted se informa primero. A la hora, en directo. 8:01 de la mañana, Flor Altamiranda le saluda. Nacionales. El sexto lote de vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, el cual consta de 163.200 nuevas dosis, llegó la madrugada de hoy viernes a Panamá. El Ministerio de Salud informó que hasta la fecha se han recibido 6 embarques de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, los cuales totalizan 844.800 dosis obtenidas mediante el mecanismo COVAX y negociación bilateral. Judiciales. La Fiscalía General de Cuentas solicitó al Tribunal de Cuentas que 27 personas vinculadas a una presunta lesión patrimonial en el IPACOP sean llamadas a juicio. Se trata de servidores y ex servidores públicos implicados en un perjuicio económico al Estado por un monto superior de 757.000, y entre las irregularidades se menciona el nombramiento de personas que laboraban de forma simultánea para empresas privadas y entidades públicas durante el mismo periodo. Para Panamá en Directo, Josué Villado. El tablero deportivo. La idea de realizar un mundial cada 2 años está tomando cada vez más forma y fuerza. Según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, informó en el 71º Congreso de la FIFA que esta idea es una propuesta muy elaborada y elocuente. Para muchos, esto beneficiará a los países menos desarrollados a elevar su nivel de rendimiento para competir al máximo nivel y ayudará a los jugadores a no tener ese desgaste tanto físico como mental de cara a los choques internacionales. Para otros, ya sea por temas de calendario o cuestiones simbólicas, esta propuesta simplemente no se puede realizar. Pablo Alvarado, Panamá en Directo. Clima. Hola a todos. Iniciamos un fin de semana de lluvias. Vamos con las temperaturas y humedad para Punta Chame de 25 grados y 89%. Corbuna y Coronado 24 grados, 91%. Río Hato 25 grados, 92%. Bocas del Toro y Portobelo coinciden en 25 grados y 91%. Ustupu, comarca Gunayala 20 grados, 93%. Ciudad Capital 25 grados, 89%. En Darién, La Unión Chocó y Pucuru 23 grados, 89%. Annette Quinn les informó para Panamá en Directo. Internacionales. Los talibanes van casa por casa buscando a detractores y personas que han trabajado para las fuerzas extranjeras y a sus familias, según un documento confidencial de la ONU publicado en las últimas horas que multiplica el miedo y la desconfianza en las promesas de tolerancia y respeto hechas por el movimiento islamista radical. El informe, redactado por un grupo de expertos en evaluación de riesgo de la ONU y que AFP pudo consultar el jueves, dice claramente que los talibanes tienen listas prioritarias de personas que desean arrestar. Ya son las 8:04 de la mañana. En 60 minutos, una nueva actualización. A la hora, en directo. Panamá en Directo. 8:04 de la mañana, continuamos. Estamos conversando con el director de la DGI, don Publio de Gracia, y yo le quería preguntar, bueno, este ejercicio de factura electrónica y todo lo que siguen avanzando en materia tecnológica en la DGI,
en medio de una pandemia que nadie esperaba. Pude ver recientemente que el propio Publio de Gracia planteaba que los ingresos del Estado han comenzado a mejorar, que no significa que estén al nivel deseado, pero que han comenzado a mejorar. En opinión del equipo, Ajá. tanto el equipo de la DGI como el equipo de gobierno, ¿qué es lo que ha hecho que la aguja en la DGI se comience a mover, digamos así, favorablemente? Sí, profesor, como para tener el contexto de la pregunta, a la fecha hay más de 3.200 millones de dólares recaudados en ingresos corrientes que incluyen impuestos directos, impuestos indirectos, también utilidades de empresas del Estado, entre otros, de los ingresos que recibe la República de Panamá, producto de impuestos y demás. Eso significa que al mes de julio es 27% por encima del presupuesto, es decir, de ese presupuesto aprobado a finales del año pasado, donde, y hay que recordar, un presupuesto elaborado en la incertidumbre de si iban a estar las vacunas, qué iba a pasar con la pandemia, en fin. Y en comparación contra el año 2020, 17% por encima. Y muchos dirán, ¿por qué está solamente 17% por encima del año 2020, que fue un año que de alguna manera la pandemia nos impactó más bruscamente por restricciones que existieron? Recordar que entre enero y marzo del año pasado las actividades fueron regulares, es más, se veía una mejora en comparación con el año 2019, pero a partir de finales de marzo hasta aproximadamente el mes de julio del año pasado hubieron restricciones de movilidad en la República de Panamá, impactando grandemente en la recaudación de impuestos. E igualmente recordar que el impuesto sobre la renta que se paga o se pagó en el año 2020 era de las actividades del año 2019. Por lo tanto, todos estaba muy claro que el año 2021 íbamos a recibir un impacto real en las finanzas públicas, producto de los impuestos sobre la renta, que es el principal impuesto que recauda la Dirección del Ingreso por encima del Canal de Panamá, y segundo sería el ITBMS. A la fecha, como bien usted acaba de mencionar, profesor, el camino comienza a avanzar y la respuesta a su pregunta principalmente es medidas de restricciones de movilidad. Fueron las medidas y son las medidas de restricciones de movilidad que afectan a que la actividad económica no pueda seguir, pueda tener su ritmo, por llamarlo regular, considerando igual los temas de la pandemia. Actividades como restaurantes, actividades como los cines, actividades comerciales en los centros comunes, el consumo de combustibles, por ejemplo, profesor, entre otras, comienzan a tener indicadores más positivos, pero aún, tomando en cuenta todavía, profesor, y muchas personas piensan que aún no seguimos en pandemia, la pandemia sigue marcando los tiempos, tenemos mejores números, se vislumbra que hasta final de este año probablemente vamos a tener números parecidos a lo que nos habla el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, con un crecimiento alrededor entre un 10 y 12%. El próximo año, ya como usted ha observado y los oyentes han observado, en el presupuesto se presupuesta 30% por encima de los impuestos recaudados de este año, lo cual es un gran reto para la dirección generar ingresos, considerando que no se tienen contemplados aumentos de impuestos, sino más bien seguir siendo eficientes, utilizar la tecnología. Evidentemente el impuesto sobre la renta que se va a pagar el próximo año, producto de este año, debe ser mejor de lo que se recaudó este año, y seguir impulsando la cultura tributaria y la educación tributaria. Esos son los grandes retos que tenemos, no solamente a partir de hoy, sino a partir del próximo año. Asumo que esta información la cruzan entre ustedes en el equipo de gobierno, porque me imagino que en función de eso también se van tomando las otras decisiones. Es así, profesor. Evidentemente, y parte de lo que se ha mencionado, contenciones del gasto, muchas veces mucha gente pregunta, oye, las calles que se encuentran, ¿por qué no se hace tal tema? Por ejemplo, escuchando el tema del señor de Capira, del puente, del pago al momento a los contratistas, no ha sido fácil, ni seguirá siendo fácil. Obviamente el Estado panameño tiene que seguir cumpliendo con sus obligaciones, se tiene que seguir recibiendo mayor cantidad de préstamos, probablemente no en comparación con los años con el año pasado o inicio de este año, pero recordar que si no recaudamos, producto obviamente de que la economía no produce mayor recaudación, no podemos seguir cumpliendo por lo menos con las obligaciones comunes y corrientes del Estado. El próximo año
no solamente se vislumbran más positivos, se vislumbra que con fuerza siga avanzando o inicie más con fuerza las alianzas público-privadas. También se encuentran importantes inversiones como la línea 3, entre otras, para poder entonces que el presidente Cortizo tenga más espacio fiscal para que pueda cumplir con sus promesas de campaña, que definitivamente, como usted lo menciona, nadie esperaba la pandemia. Como lo ha dicho el presidente, en ningún parte del plan de gobierno existía la pandemia. Pero bueno, eso es parte de estos retos que se tiene cuando uno gobierna. Sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que reducir aún más los gastos y nosotros como Dirección del Ingreso seguir recaudando con empatía, reconociendo que aún las personas necesitan esos espacios. Recordar, profesor, seguro me va a preguntar ahora, me adelanto un poquito, termina la amnistía tributaria el 31 de agosto, pero no significa que el 31 de agosto se terminan los alivios tributarios. Si se acercan a la Dirección del Ingreso antes del 31, pueden pagar hasta el 31 de diciembre de este año y probablemente vamos a seguir impulsando otras medidas de regularización para que la economía y las medidas puedan ir siendo un balance en beneficio de la gente. Bueno, don Publio, gracias. Muchísimas gracias por habernos atendido y compartir la información.